justamente el oído, me parece que es algo también de algún objeto de la presencia que está ahí de repente, ¿no? Eso Exacto. lo pensaba de alguna manera, y tomando un poco lo que vos traías de la viñeta, ¿sí? Sobre ese niño, que uno, ¿viste? Por ejemplo, de repente los padres te vinieron a contar que a partir de, yo entendí, ¿no? De la cuarentena y demás, ellos empezaron a notar cambios eh, en tu hijo. Y de repente, ¿no? Cuando lo que te trae este chico es una problemática que creería yo, por lo que entiendo, que va mucho más allá de una cuestión de pandemia. Por ahí lo puedo asociar más con, bueno, con ese tiempo en el que él está, con haber tenido un nuevo hermanito, ¿no? Y, bueno, no sé, hermanita, no sé qué. Digo, y eso me pasa mucho con mis pacientes, de que en realidad lo que te traen, más allá de pandemia, son sus problemáticas, que no sé si no tienen mucho que ver o no tienen que ver con la pandemia en sí. Sí, a ver, sí, está bueno esto, viste, yo también, a ver, compartiendo un poco lo que escucho, siguiendo con la escucha, ¿no? ¿Qué escuchamos, ¿no? En esta época? Y, y en general, los pacientes que yo vengo siguiendo, también, la pandemia aparece en segundo plano. Digamos, el tema de la cuarentena, el tema, bueno, nada, son como dos temas recurrentes, ¿no? El no poder salir o no poder tener mucho contacto, o el tema de las restricciones de circulación, y el temor, ¿no? Y lo que estamos escuchando en distintos sujetos pega distinto, ¿no? Justamente, pero eh, me parece que va por el lado que decís, Julia, de hasta son contingencias que nos permiten seguir trabajando la subjetividad en relación a, a lo que vemos siempre, la posición del sujeto en relación al deseo, al goce, a su situación problemática, sintomática, más allá de los elementos que casi contingente, podríamos decir, de la pandemia, ¿no? Uno sigue trabajando con el parletre, con el sujeto afectado por sus afectaciones originarias, digamos, ¿no? Y eso es lo que vuelve y retorna, ¿sí? Y en ese punto, me parece que también, uniéndolo con el tema de las sesiones online, aparece, ¿no? No sé, a ver, Julio, vos también algo de esto me estabas diciendo, ¿no? Como que vos veías un poco esto, ¿no? Que más allá de la situación difícil, la gente habla de su neurosis, ¿o no? Sí, eso es lo que me pasa, o cuando me escucho supervisando yo un caso mío, o sea, no tienen que ver con, sí, puede ser un momento de la sesión, obviamente que algo de esto te trae, es la realidad lo que nos atraviesa, digamos, a todos, porque también hay algo que pensaba yo en esto de que ahora la pandemia es algo que nos atraviesa a todos, analizantes y analistas. Entonces es como que, bueno, a veces algo de esto sí aparece un poco, lo traen a la sesión y uno como que a veces, ¿cómo se posiciona? Porque eh, uno a veces desde la abstinencia y demás, bueno, te traen una cuestión propia y exclusiva de ellos. Para cuando te vienen y te dicen, mira, estamos en una pandemia, no podemos, no puedo, no podemos salir, no podemos hacer esto, o estamos preocupados. Digo, es como que te incluyen un poco en su propia problemática cuando el tema de la pandemia es lo que traen, digo yo. Pero bueno, eso me pasaba más al principio, de decir, bueno, te están trayendo algo que, bueno, yo también lo estoy viviendo, obviamente es mi propia subjetividad, pero bueno, al principio era cómo tomar esa distancia que a veces uno pone para no escuchar mi vivencia subjetiva de lo que estaba pasando y seguir la de ese paciente. En relación a esto de la pandemia, yo puedo compartir que en algunos casos, pandemia y otras cosas, como esto de la negación también, el hecho de que no la traigan nunca, y hasta que incluso cuestiones, una paciente en particular, que se haga preguntas o que sufra, vamos a decir, en relación a
la soledad, al aislamiento propio, digamos, y que recién a esta altura de la pandemia se da cuenta de que todos están aislados, ¿no? Como que hay algo de ella que venía de antes y qué sé yo, pero bueno, que también es una situación como, no puede hacer una fiesta y verse con gente, ¿no? No sé, eso a mí también me parece como importante. Tengo todas las variantes, bueno, no tengo un montón de pacientes, pero tengo variantes de esto, ¿no? Hay otra paciente de la red que lo único que habla todo el tiempo es de la pandemia, todo el tiempo, y bueno, yo sostengo, y todos los días es cuántos números, qué pasó, y las noticias, y lo que fuere, y otros que hasta ni lo nombran o ni se lo ponen a pensar en relación a este sufrimiento, por ejemplo, que traen, que a mí me parece como que también es esto, digo, una negación frente a la realidad que también hay que tener en cuenta y poder hacer un proceso mínimo de duelo respecto a lo que todos y cada uno de los pacientes está viviendo. Sí, me parecía importante esto que vos traías, Julia, respecto de, se podría decir, bueno, esto que se juega entre la abstinencia, la distancia, ¿no? El poder tomar distancia cuando nos está pasando lo mismo, ¿no? No hace falta una pandemia para que suceda algo así, ¿no? De hecho, puede suceder que determinada contingencia en la vida del analista, ¿no? Murió la abuelita querida, ¿no? Y justo a algún paciente se le muere la abuelita querida, ¿no? Y de pronto, bueno, ahí aparece el problema de la convivencia, ¿no? Cómo sostener la abstinencia. Bueno, que obviamente ahí lo que estas contingencias suelen poner a trabajar tienen que ver con los puntos ciegos o los puntos de detención en el análisis del analista, ¿no? Ahora, por otro lado, el generalizar, ¿no? A partir de cualquier catástrofe natural o cualquier acontecimiento social, ¿no? Que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Que a todo el mundo lo afecta de la misma manera la pandemia. Bueno, tiene que ver, cuando a un analista supone esto, que a todos le pasa lo mismo que le está sucediendo a él, es efectivamente porque ahí se encontró con algún punto de angustia que no está pudiendo ni siquiera registrar como una experiencia singular y subjetiva, ¿no? Entonces, yo me acordaba uno de los pacientes que vengo atendiendo hace 3 años, más o menos, 2 años y medio, 3, es un hombre de unos 45 años, antropólogo, que me llega a la derivación, bueno, de una manera muy particular. Es una persona que vive desde hace 20 años en Asia y desde hace 8 años en Singapur, y en el momento en el que me llega la derivación, este hombre estaba prácticamente encerrado en un departamento con su pareja, asimilados los dos a una enfermedad que tiene ella, que es alérgica prácticamente a todas las cosas del mundo, ¿no? Al aire, es alérgica al planeta Tierra, se podría decir, con el pequeño problema de que tiene que vivir en este planeta, ¿no? Entonces, pero él también, ¿no? En ese momento, cuando yo tengo la primera entrevista con él, vieron que en general los analistas en las videoconferencias siempre tienen una biblioteca atrás, ¿no? Que de algún modo es lo que
hacia ahí. Ahí tienen uno. ¿No? Cuanto más libros hay, parece que más sabe el analista. Pero bueno, este antropólogo tenía sus paredes tapizadas de medicamentos, de complejos vitamínicos, de una serie de cosas que eran increíbles. Incluso me mandaba por email prácticamente al milímetro del detalle de cada cosa, ¿no? Donde él tenía todo el tiempo el control de los aminoácidos, de plom, plom. En ese momento no había ninguna pandemia y este hombre estaba completamente encerrado con una mujer que estaba del otro lado de la pared, postrada en la cama. Yo me acuerdo en ese momento había una serie en Netflix, que no sé si está todavía, que se llamaba El Barco, y que la serie estaba en relación a que vieron ese experimento de la búsqueda de la partícula de Dios, que es una experiencia que se llevó adelante, una experiencia científica, que al final encontraron la particularidad de Dios. Encontraron la partícula de Dios, no se sabe muy bien para qué, pero bueno. La cuestión es que la serie era que el experimento salía mal, ¿no? Entonces había una explosión atómica, qué sé yo, y quedaba la Tierra sumergida y solamente un 3% de territorio, ¿no? Entonces habían previsto dejar unos barcos por si fallaba el experimento, y entonces en el barco van buscando ese 1%, 3% de tierra que quedaba nada más sobre el nivel del mar, ¿no? Y en ese viaje, en esa búsqueda, de pronto creen que llegaron a tierra firme porque ven unos pájaros y qué sé yo, pero no, habían llegado justo a Singapur, en donde uno de los rascacielos más altos del mundo era una de las pocas cosas que habían quedado sobre el nivel del mar, y ahí vivían un puñado de personas que habían sobrevivido en medio de una burbuja, aislados. Bueno, así vivía este sujeto, ¿no? Bueno, hoy, en medio de la pandemia, y en un momento en donde en Singapur hay un rebrote de la pandemia, es el momento en el que esta persona está en su máximo esplendor de conectividad, de conexión. El proyecto en el que viene trabajando, un proyecto por el que en este último tiempo, bueno, ahora esto se interrumpió sí por la pandemia, pero estuvo viajando a Vietnam, tiene contactos en distintos lugares de Asia, viene trabajando en un proyecto de investigación muy importante en relación al endeudamiento en la prostitución como herramienta de dominación. Bueno, de ahí ese proyecto se amplió a todo lo que tiene que ver con la dominación, endeudamiento y dominación en las microeconomías. Bueno, a partir de este proyecto está vinculándose con algunas de las universidades más importantes del mundo, y hace meses que no se menciona en las entrevistas la palabra aminoácido, ¿no? Entonces, el aislamiento y la pandemia, ¿no? En este punto, resulta que es un problema, ¿no? Si ahí el mismo analista se ve tan conmovido por lo que está aconteciendo que no puede escuchar que a cada sujeto le pasa algo distinto con eso, y el posicionamiento subjetivo frente a cualquier catástrofe es ni más ni menos que singular, ¿no? Bueno, me parece que en ese punto es muy interesante lo que estaban diciendo, porque ahí sí esto tiene que ver con cierto resguardo que el analista tiene que hacer de su propio trabajo en términos de su propio análisis
personal, de la supervisión, justamente, bueno, para que circunstancias así no lo cieguen ni de la vista ni de los oídos, ¿no? Yo quería preguntar, Sí. se me ocurrió recién, sobre el diván, podríamos decir. O sea, los pacientes que yo tengo siempre los atendí de manera, son pacientes que están hace poco tiempo, de manera cara a cara, cuando venían acá, algunos iniciaron ahora durante este tiempo de distancia y también atiendo cara a cara, pero yo tengo la experiencia de que por cuestiones de distancia ya hace año y medio que tengo mi propio análisis a distancia, de esta forma, antes de la pandemia. Y sí, en ese momento, o sea, a veces yo iba, ahora ya no puedo ir, pero en general era a distancia. Y sí, en ese momento la propuesta fue, bueno, como yo quisiera, si quería cara a cara, por esta cuestión de lo virtual, y a mí no me molestó, digamos, poner el celular, recostarme en un lugar y que fuera la misma experiencia que tuviera el analista, mi analista, de verme a mí, ver mi cuerpo, lo que fuere, como si yo estuviera ahí. Pero me pregunto a a ustedes, que quizás sí tenían pacientes en diván, si algo de la virtualidad hizo que tuvieran que volver al cara a cara, o cómo lo han manejado, o cómo se puede pensar teóricamente. Se me ocurrió esa pregunta. O cómo, por ejemplo, a pacientes que estamos viendo desde lo virtual, proponerles, si es que parece, algo de esto. Sí. Mira, te puedo responder con un caso, ¿no? Es una paciente que en el momento en el que la empecé a atender tendría unos 35 años, más o menos, y había vuelto a vivir hacía un tiempito a la Argentina, en donde vive su familia, ella es argentina, pero hacía muchos años que había estado viviendo en Hawái y había estado viviendo después unos años en California, y volvió a Hawái, pero no se sintió bien y entonces se volvió en ese tiempo a la Argentina sin saber muy bien qué hacer de su vida. Bueno, empezamos el análisis de manera presencial, cara a cara, y bueno, en un determinado momento ella toma la decisión de irse a vivir a Hawái nuevamente. Eh, Está unos meses allí. Durante ese tiempo las entrevistas se mantuvieron cara a cara por un tiempo, y de pronto, por problemas de conectividad, la cámara andaba mal. Bueno, pensamos en mejor seguir solamente con el audio, y desde ese momento ya nunca más hubo entrevistas en video, ¿no? Me llamaba directamente por el audio del WhatsApp. Estuvo a punto de volverse, y de hecho volvió a la Argentina, pero justo un mes antes de volverse se enamora de un hombre israelí. ¿Mm? Y este hombre israelí tenía en Hawái una casa muy linda. Ella, el último tiempo, las últimas semanas antes de venir a Buenos Aires, prácticamente estuvo viviendo en la casa de él. Se viene a Buenos Aires, él se viene a Buenos Aires con ella, se casan, tienen una niña hermosa que ya tiene un año y pico. Bueno, las entrevistas siguieron siendo por audio, ¿no? Yo siempre digo que el audio es el equivalente al diván, ¿no? De hecho, uno de los analizantes que con la pandemia pasó a atenderse a distancia, en la primera entrevista me dice bueno, que él se había acostado en el diván de su casa, se había puesto los auriculares y para él era lo mismo tener sesión, ¿no? Bueno, esta mujer en un momento, bueno, su vida siguió con su niña y su marido, pero en un momento las cosas empiezan a complicarse en la relación, y me manda un mensaje
que quería retomar el tratamiento, pero me dice si por favor esta vez podíamos conectarnos por video, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? En general yo en ese sentido no doy ninguna indicación, ¿no? Por donde me llaman atiendo, mientras que sea dentro del horario, ¿no? Porque si no, en todo caso, a uno en pandemia lo pueden encontrar en pantuflas, en paños menores, etcétera, entonces tampoco es que se pueda atender en cualquier momento, de cualquier manera, pero ahí entendí que algo del soporte de la mirada era necesario para ella en el sentido propiamente del estadio del espejo, ¿no? Que era para ella necesario que mi mirada le volviera a dar unidad a su desorden funcional, ¿no? Sí, y también pensaba yo en esto de solo el audio durante tiempo. Discúlpame, una Sí. cosita más. Sí. Fíjense que ahí yo les comento este caso porque da la posibilidad de pensar algo en relación a la temporalidad del tratamiento y a los movimientos del análisis, ¿no? En donde no se trata entrevista cara a cara, diván, fin de análisis, sino que hay movimientos que si no los podemos leer, nos perdemos de ver algo que tiene que ver propiamente con la temporalidad del sujeto, con algo que se juega a nivel de estructura, y los movimientos, ¿no?, que se van produciendo que son incalculables. Sí, discúlpame. No, que quería, como que no había pensado esto de que vos no la vieras, ¿no? Yo pensaba en esto de que el paciente no nos ve, o como digo yo cuando alguien tiene al analista atrás tampoco lo ve, pero no verlo nosotros como esto de también perdernos, o bueno, es una decisión también a tomar de, por ejemplo, no ver si se cortó el pelo, si se maquilló, si se lastimó la cara, si no sé cómo se viste, si está bañado o no se baña hace 30 días, como eso de la imagen también, que al llegar al consultorio, hasta, no sé, en lo presencial, hasta desde el aroma, podríamos decir, que se puede hacer como una, no sé, tener en cuenta al menos. Y que la voz sola desde el teléfono, capaz, hace algo, o el audio solo, bueno, pensar qué consecuencias tiene, o en qué momentos elegirlo. Ahí eso está bueno. En qué momentos elegirlo, en qué momentos saber que algo de la imagen para uno o para el otro es necesaria. Sí, me meto un poco en la conversación. Me parece que la clave ahí, un poco esto que remarcaba Gabriel y que también decís vos, ahí, Ana, los momentos del tratamiento no son lo mismo, la singularidad, ¿no?, del caso, porque esto que relataba Gabriel también nos ha pasado con pacientes a lo mejor que durante todo el tiempo el tratamiento ha sido presencial, han pasado diván, digamos, porque empieza digamos, el trabajo analítico y funciona bien, y en algún momento determinado, por algún acontecimiento, el paciente viene y dice, se sienta, ¿no? A veces ni siquiera dicen, ¿no? En vez de recostarse, se sienta, te mira cara a cara y te cuenta algo que lo conmovió, que produjo algo de lo que esto que decía Gabriel, de la necesidad del reflejo, ¿no?, en el otro, ¿no?, de la necesidad de ubicar un lugar en el otro, en el registro imaginario, unido a lo real, podríamos decir, ¿no? Donde es necesario ese momento de aceptar ese encuentro, y algo, nada, esto nos sirve también para empezar a teorizar cómo se juega el objeto mirada y el objeto voz, y cómo esto me parece, unámoslo con la pregunta, ¿no?, esto que lo tomaba Julia en relación a lo que yo me preguntaba, bueno, ¿qué de la transferencia no se juega? Y la verdad que empieza a ser difícil de decir qué no se juega, porque empezamos a ver que a nivel del objeto, transferencia real que tiene que ver con el objeto. ¿Qué objeto? El objeto del sujeto, por supuesto.
se pone en juego, ¿no? Y a veces, ¿no? Como decís vos, Ana, y a veces a lo mejor está jugando algo del objeto mirada, y bueno, y tenemos que ver si entonces damos video o solamente sonido. ¿Cómo se juega? Absolutamente el tema del objeto voz, esto ya es innegable, ¿no? Cómo se puede trabajar a nivel online. Esto ya está absolutamente demostrado, me parece, con los tratamientos que estamos obteniendo todos en este momento. Así que bueno, nada, esas dos cosas, ¿no? Y estaría bueno escuchar un poco, a ver, sus experiencias, ¿no? En relación a esto que estamos hablando, ¿no? Ustedes ahora en este momento, en acción, ¿no? En la clínica. Yo me quedé pensando un poco en el tema del sueño que comentaste, que te trajo tu paciente, ¿no? Yo estoy notando que mis pacientes traen muchos sueños de castración. Y tengo 2 pacientes puntuales que me han dicho, sueño de que se me caen los dientes, uno por uno se me va desprendiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás que el contexto influye para que suceda eso, ¿no? De que se ve reflejado en los pacientes que traen estos sueños de modo recurrente y quizás antes no sucedía, ¿no? Me quedé como pensando en eso. Sí, hay un sueño que es mucho peor, que es, soñé que se me cortaba internet. Que en este momento es peor que a alguien se le caigan los dientes. Pero sí, perdón, Oscar. Sí, no, absolutamente, pero es otra figura de la castración, ¿no? Cuando se corta, ¿no? La comunicación, cuando se corta internet. Sí, Florencia, ¿no? ¿Sos la que hacías pregunta? Sí, sí. Sí, de vuelta, en principio hay que ver caso por caso, ¿no? Pero me parece que lo que vos estás marcando es cierta, ¿qué pasa? Que se reitera, ¿no? Entonces ahí podemos pensar algo de lo particular del momento. Ahí sí podemos pensar algo de lo particular del momento, que es una incidencia, ¿no? Que despierta justamente lo universal del complejo de castración en todos nosotros, ¿no? Quizás sí, puede ser, ¿no? Que algo, lo que está pasando en nuestro contexto cotidiano es como un estímulo fuerte para reactivar algo de lo que tiene que ver con el complejo de castración, ¿no? Sí, me parece que sí. Es interesante porque veníamos pensando también con Gabriel, bueno, a ver, ¿qué es lo que no se juega en una sesión online, ¿no? Y lo que está afuera es el contacto cuerpo a cuerpo. Eh, entonces, y ahí nos remitíamos a Freud, ¿no? Nos acordamos de Freud, del famoso tabú del contacto, ¿no? El temor al tabú, el famoso tabú de contacto como algo medio primordial del ser humano. Entonces ahí conjeturábamos también con Gabriel que quizás algo de lo que podría no estar o es cierto peligro del tabú del contacto, ¿no? En la sesión online no aparece un poco esto. Sin embargo, interesante, aparece un activador del complejo de castración que quizás no aparecería, ¿no? Ante esta situación de pandemia. Sí, sí, sí. Sí, pero es cierto, también es llamativo, parece que la pandemia, la cuarentena hubiera traído una reanimación de la actividad onírica, ¿no? Porque es sorprendente también cómo esto se escucha como algo llamativo, ¿no? Que los analizantes parece que traen más sueños que nunca, ¿no? Pero es cierto eso que, bueno, estamos en un momento en donde la humanidad toda está bajo amenaza de castración con una suerte de inminencia, ¿no? En cualquier momento puede pasar, ¿no? Entonces, parece que sí, que eso sin dudas hace que se activen las fantasías más ominosas, ¿no? Y bueno, eso se traduzca en la producción onírica o en la producción en el nivel de todas las
distintas modalidades de formaciones del inconsciente. Sí, yo me quedé pensando un poco en relación a esto de la presencia, ¿no? Y me parece como muy interesante poder tal vez repensar a qué llamamos presencia, ¿no? Porque vuelvo tal vez a los inicios a lo que decía Freud, ¿no? De cómo se articula la presencia del otro y esto de la ausencia y la presencia a través del Fordá, ¿no? Y tal vez me pregunto si no tiene tal vez algo que ver esto de cómo se constituyó en cada uno, en cada sujeto, la presencia, ¿no? Y la presencia del otro. Y que tal vez esto de las tecnologías nos invitan un poco a seguir pensando, ¿no? Cómo se siente cada persona, cada sujeto ante un dispositivo, ¿no? Porque hay veces que uno está en lugares con el cuerpo, ¿no? Y tal vez siente que no está ahí, ¿no? Entonces, me pregunto un poco eso de, bueno, ¿a qué llamamos presencia? ¿No? No sé, para seguir pensando un poco. Y también, bueno, aprovecho para decirles que nos quedan 5 minutitos y si quieren podemos ir haciendo un cierre, si quieren agregar algo más, si quieren, bueno, lo que quieran decir. No, en principio, a ver, yo me quedo con esto que decís, Sol, y justamente, ¿no? Esto que decíamos de cómo estas situaciones novedosas, ¿no? Nos hacen repensar conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo la presencia. Y nada, si uno empieza a articular todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todos, ustedes, nosotros como analistas en este momento, sosteniendo demandas, ¿no? Que vienen online, incluso nada, lo que empieza a instalarse ahora más, que son tratamientos, antes eran decepciones, quizás un tratamiento que se iniciaba online, ¿no? Ahora no, ahora se empiezan a iniciar muchos tratamientos que se inician online y siguen online, con lo cual el estatuto de la presencia del analista hay que repensarlo, ¿no? En todo caso, nos da, un nivel más para profundizar un poco más sobre ese concepto, ¿no? No es que va a cambiar, sino que en realidad lo estamos viendo en sus capas sucesivas un poco más profundamente de qué significa realmente, ¿no? Qué significa una voz, qué significa ser escuchado, ¿no? Como decían, que es este primer efecto que vemos, sí, hay un otro que te escucha y que te escucha online, eso también, un poco lo hablábamos con Gabriel. El truco que quizás es que sea online, porque no, si uno le manda un video, no es lo mismo, ¿no? Si uno manda un video grabado y después se responde con un video grabado, yo creo que eso sería otro estatuto. Creo que la clave acá es que es online. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo A, hay un efecto desde mi pantalla a la otra pantalla que se produce. Y si el otro hace así, es un efecto de la pantalla que yo lo recibo. O sea que hay una interacción, ¿no? Me parece Algo que del encuentro ahí, ¿no? De la exactamente, simultaneidad del encuentro. Sí, exacto, Ana. pero esto, a ver, como para poder abrir un poco esta cuestión, ¿no? Y fíjense que uno se puede preguntar, la presencia, en la medida en que estamos hablando de la realidad psíquica y estamos hablando de lo inconsciente, y bueno, estamos introduciendo ahí una temporalidad, ¿no? Que a la manera de la serie Dark, ¿no? Uno podría decir, la palabra del analista puede ser pronunciada en una sesión, ¿no? Presencial, a 1,5 metros de distancia o menos, ¿no? En época en que no hay protocolos de pandemia. Ahora, ¿cuándo se hace presente esa palabra? ¿No? ¿Y cuándo tiene valor que se haga presente esa palabra? Porque de pronto nos encontramos con que mucho tiempo después, ¿no? Varias entrevistas después, un día viene el sujeto y nos dice que estaba por hacer tal cosa, pero en ese momento, ¿no? Momento
propicio para que la compulsión de repetición encuentre el campo orégano para la pulsión de muerte, en ese momento me acordé de lo que usted me dijo. ¿No? ¿Y cuándo estuvo más presente el analista? ¿Cuando lo dijo? ¿O en ese momento en donde el sujeto se encuentra frente a algo que se le intenta imponer, pero se encuentra con la presencia del analista? Y eso es lo que le permite, al menos en ese momento y por esa vez, producir algo distinto a lo que lo empuja a la pulsión de muerte. ¿Cuándo está más presente el analista? Sí, ahí hay que articular los tres tiempos, ¿no? El tiempo de ver, el momento, el tiempo de comprender y el momento de concluir, ¿no? Ahí es una lógica compleja. No sé, yo le diría, ¿cuándo está más? Lo simplificaría así. ¿Cuándo está más presente? Claro, pero tuvo que haber un momento en que se inscribió algo de esa palabra antes para que la recuerde. Bla, 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 bla. Yo lo pienso No. un poco como, tal vez, la Tuvo que haber un momento. internalización, ¿no? Como internalizar la presencia del otro. ¿no? Bueno, nos queda un minuto, lamentablemente. Perdón, interrumpo, claro, para que no se quede así feo, horrible, que se cierra y, ¿no? Se corte repentinamente. Claro. Una castración absoluta. La castración del Zoom. Un paso de la idea. Mejor dicho. Agradecerles a todos y a todas las que estuvieron y a Oscar y a Gabriel, muchas gracias por el momento, por el espacio, y esperamos seguir contando con la presencia de todos, y quien dice nos podemos volver a encontrar con ustedes, Oscar y Gabriel, a futuro. ¿Sí? Les agradecemos un montón. Bueno, gracias a ustedes.